Comenzar a grabar. Bien, cierto, me hacen acuerdo para enviarles el video, ¿no? Ok, entonces vayan encendiendo las cámaras para poder interactuar mejor en la clase. Y lo que vamos a ver hoy día, ya lo vimos la semana pasada, equilibrio de fases, específicamente líquido-vapor, pero específicamente vamos a ver separadores ahora en serie. Ya vimos un ejercicio la clase pasada de un separador flash, un único separador flash, en donde usábamos el diagrama PXY o el diagrama TXY para predecir la composición del vapor y del líquido. Y por balances de masa podían calcular cuántos moles se obtenían en la fase vapor y cuántos en la fase líquida. El objetivo de los separadores flash entonces era concentrar una sustancia, ya sea en la fase vapor o en la fase líquida, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver un poco más sobre los separadores flash, vamos a hacer un ejercicio de separadores flash en serie, y el día de la clase práctica van a hacer su taller también sobre separadores en serie. Entonces, el objetivo es estimar las condiciones de operación de los diferentes separadores que van a estar en serie, uno seguido de otro, eso se refiere a serie, mediante el uso de diagramas. O sea, vamos a seguir utilizando el método gráfico, pero ahora vamos a no tener solo un separador flash, sino vamos a tener uno al lado de otro, que están conectados. Entonces, un poquito antes de empezar con el tema de separación flash en serie, vamos a hacer una retroalimentación de, bueno, el taller ya los envió la ayudante, resuelto, y específicamente esas preguntas las puse yo en las diapositivas, esas no están en la resolución que hizo la ayudante, ¿no? Entonces, recordemos que esto es un diagrama PXY, en el taller ustedes tenían que definir, observando este diagrama, para PXY, para el benceno, el punto B existe y la respuesta era líquido subenfriado, ¿no? Recordando un poco lo que era un diagrama PXY, teníamos una región de líquido subenfriado, una región de mezcla y una región de vapor sobrecalentado. Entonces el punto B está como líquido subenfriado, porque es la región superior de la curva de punto en un diagrama PXY. Bien, ahora respecto a el diagrama PXY dice el punto A, entonces está en una fase, la fase vapor tendrá mayor proporción de benceno que la fase líquida, y la respuesta es verdadero, porque el punto A, la fase vapor, tiene 60% de benceno, mientras que la fase líquida tiene alrededor del 20%. Entonces la fase vapor sí tiene más proporción de benceno, porque tiene 60% de benceno. ¿Ok? Recordemos que en el punto de rocío se lee la composición de la fase vapor y en el punto de burbuja, en la curva de burbuja, la fase líquida. ¿Ok? Bien, el cloroformo es más volátil que la acetona, entonces esto no lo remarcamos en clases, pero la idea era que lo analicen, ¿no? El cloroformo es más volátil que la acetona, ¿cómo yo puedo ver cuál es el punto de ebullición del cloroformo puro? El cloroformo puro lo voy a ver cuando la fracción molar de acetona es 0. Cuando no hay nada de acetona, quiere decir que es 100% cloroformo. Entonces, ¿cuál sería el punto de ebullición del cloroformo? Me lo pueden escribir por el chat. ¿Cuál sería el punto de ebullición del cloroformo? ¿Cuál sería esa temperatura de ebullición del cloroformo puro? ¿Cuánto sería más o menos? Exacto, 61 grados. 61 grados es el punto de ebullición del cloroformo puro, es decir, cuando no hay nada de acetona. Estamos hablando de un punto de ebullición porque es una sustancia pura. Comienza a haber una mezcla, ya comienza a haber fracción de acetona y luego también de cloroformo, y ya hay un rango de ebullición, ¿no? Entonces, luego, cuando solo hay 100% acetona, es el punto que está acá, el punto final de la curva, cuando acetona es 1, la fracción molar es 1, quiere decir 100% acetona. Entonces, ¿cuánto sería ahí el punto de ebullición de la acetona? Gráficamente podemos ver el punto de ebullición de esa sustancia pura, que es 56. Por ende, ¿quién es más volátil? Más volátil es el que tiene menor temperatura de ebullición o mayor presión de ebullición. Miren que es lo contrario. Más volátil es una sustancia que tiene menor temperatura de ebullición, es decir, mayor presión de ebullición. ¿Ok? Entonces, más volátil es la acetona. Por ende, esto es falso. Bien, la siguiente pregunta dice, la mezcla equimolar de metanol y tetracloruro de carbono es más volátil que el metanol.
La mezcla equimolar. ¿Qué significa una mezcla equimolar? Que tiene la misma cantidad de moles de metanol y la misma cantidad de moles de tetracloruro de carbono. Por ende, una mezcla equimolar sería que tiene 50% de metanol. Por ende, aquí, alrededor de 50%, yo puedo ver este punto, ¿no? Y esta es el rango de ebullición. Aquí todavía no estamos con un azeótropo. Si se dan cuenta, el azeótropo está mucho más allá del 50%, ¿no? 50% todavía tenemos más o menos como un rango de ebullición. Recuerden que el rango de ebullición se lee en la curva de Rocío y la curva de burbuja. Entonces, el rango de ebullición de la mezcla equimolar va entre 56 grados hasta 58 grados, más o menos. Ese es el rango de ebullición de mi mezcla equimolar. Gráficamente lo podemos ver. Pero el metanol no tiene un rango, el metanol tiene un punto. ¿Cuál es el punto de ebullición del metanol? A ver por el chat, ¿cuál sería el punto de ebullición del metanol? Exacto, 65. Entonces, ¿quién es más volátil? Más volátil va a ser la mezcla, porque la mezcla, su rango de ebullición va entre 56 y 58 grados, su temperatura de ebullición, su rango de temperatura de ebullición es mucho más bajo que la temperatura de ebullición del metanol puro. ¿Ok? Entonces, más volátil sí es la mezcla. Por eso esto de aquí es verdadero. Entonces, estas eran las otras preguntas que quería remarcar del taller. Y vamos a ir ahora con la tarea, ¿no? Para reforzar un poquito el tema de la tarea. En el caso de la tarea, ustedes tenían un separador flash y les preguntaba primero gráficamente la temperatura que requiere estar el separador. Si se requiere obtener en la fase de vapor una fracción molar de 50% de etanol. Entonces, básicamente ustedes estaban aquí, en este punto, 30% etanol, y querían llegar a 50% etanol, es decir, querían tener esta recta. Entonces, esta recta de aquí se pone en el momento en que ustedes ven que aquí corta y da 50% en la fase vapor, porque ese era el requisito. Entonces, la temperatura es 357.5, más o menos. ¿Ok? Si hubiera dicho que necesitaba dar 40%, entonces la temperatura del separador flash debía haber sido 361. Y así sucesivamente. Ok. Luego, estime gráficamente la composición molar de la fase líquida y la fase vapor. Entonces, la fase líquida tenía 15% de etanol, y eso lo podemos ver en la gráfica, eso se lee aquí, más o menos 15% de etanol, y la fase vapor tenía 50% de etanol. Entonces, esas son las composiciones. Los flujos molares de la corriente 2 y 3 lo hacemos con el balance, donde Z1 es igual a X1 por L más Y1 por B. Reemplazamos los valores y tenemos el valor de B y el valor de L. Y con esos valores, con estas fracciones de vapor y líquido, podemos calcular los flujos molares. Entonces, ¿cómo calculamos los flujos molares? Para el flujo del vapor multiplicamos este 0,43 por los 100 kilomoles por hora, que vendrían a dar 43 kilomoles hora. Ese es el flujo de vapor, y el flujo de líquido vendría a ser 57 kilomoles hora. Ahora, la otra pregunta es si la corriente 3 ingresa a otro separador flash. Y aquí estuve revisando un poco las tareas y vi que había algunas confusiones, ¿no? Algunos no lo tenían bien. Entonces sí quisiera que presten atención en este punto. Si la corriente 3, yo les dije aquí, pongan la corriente 2, ¿no? Entonces aquí en realidad 2. Si la corriente 2, que es la corriente de vapor, ingresa a otro separador flash que opera una atmósfera, estime gráficamente a qué temperatura debe operar este segundo separador para que la composición de la corriente vapor sea del 60%. Porque actualmente la corriente de vapor que sale tiene 43% de etanol. Entonces, esta corriente de vapor que tiene, 50% de etanol, va a entrar a un segundo separador flash para llevar de 50% de etanol a 60%. Entonces, la idea, déjenme ver cuál era la corriente 2, que ya estoy confundida, déjenme ver la tarea. ¿La corriente 2 era la de vapor o la de líquido? Me pueden decir por el chat o por audio. ¿La corriente 2 era la de vapor
o la de líquido? Ajá, la de vapor, exacto, ya. Entonces, la idea aquí no es esta, que aquí, ya lo corregí acá y no lo corregí acá, eso. Ajá. Entonces, la idea de esto no es esto, es esto. Es decir, la idea de esto que está proponiendo aquí es que la corriente 2, no 3, sino la corriente 2, va a ingresar a otro separador flash. ¿Ok? Y entonces ahora los valores de Y1 y Y2 se vuelven los valores de Z1 y Z2 para este separador flash. Entonces, si actualmente estábamos en este punto de operación, este era el punto de operación del primer separador flash. Y le voy a poner, este es el punto de operación del primer separador flash. ¿Cuál sería el punto de operación del segundo separador flash? El segundo separador flash, al segundo separador flash ingresa una alimentación que ya tiene 50% etanol. Entonces, el segundo separador flash opera en esta recta porque entra al 50% y me dice que debe salir al 60%. Entonces, la recta horizontal debe ser aquí para que salga 60% de vapor en el segundo separador flash. Este punto de operación que vendría a ser este que está aquí, esta intersección, este es el punto de operación del segundo separador flash. Mientras que este que está acá es el punto de operación del primer separador flash. Recuerden, y esto quiero remarcar, los separadores flash deben tener su punto de operación dentro de la región líquido-vapor. No tiene sentido que el punto de operación de un separador flash esté sobre la curva de Rocío o sobre la curva de burbuja, si no, no va a separar nada. El punto de operación del separador debe estar dentro de la región líquido-vapor. Entonces, algunos habían puesto el punto de operación en la curva. Entonces, la respuesta correcta aquí es que el separador flash, el segundo separador flash, debe estar a 354 Kelvin para que con una alimentación del 50% obtenga en la corriente vapor 60%. ¿Ok? Y esa era la respuesta correcta. Bien, entonces, continuamos. La otra pregunta era el azeótropo, ¿no? ¿Qué es un punto azeotrópico? ¿Cuál es la concentración donde hay ese punto azeotrópico? Aquí lo vemos que está. Esa era la otra pregunta de la tarea. Y luego, ¿qué características tiene un punto azeotrópico? Habíamos, bueno, eso ustedes leyeron y también lo vieron en la clase práctica, que en el punto azeotrópico Y1 y X1 son iguales y Y2 y X2 también son iguales. También vimos que el punto de Rocío es igual al punto de burbuja, es decir, en el punto azeotrópico no hay un rango de ebullición, hay un punto de ebullición. Entonces les pregunto, me dicen verdadero o falso en el chat, les pregunto, una mezcla de diferentes sustancias siempre va a tener un rango de ebullición. Una mezcla de diferentes sustancias siempre va a tener un rango de ebullición. ¿Qué piensan? Falso. ¿Por qué? Porque hay veces que una mezcla sí tiene un punto de ebullición. ¿Cuándo una mezcla va a tener un punto de ebullición? ¿Cuándo una mezcla no va a tener un rango sino un punto de ebullición? ¿Qué piensan? ¿En qué momento una mezcla llega a tener un punto de ebullición y no un rango? Cuando tiene un azeótropo. Exacto. No todas las mezclas tienen azeótropo. Ojo, no todas las mezclas tienen azeótropo. Entonces, hay mezclas que siempre van a tener rango de ebullición. Pero hay mezclas que en cierta composición se forma un azeótropo. Por ejemplo, la mezcla acetona-cloroformo no es que siempre tiene un azeótropo. Por ejemplo, si tuviéramos
80% de acetona y 20% cloroformo, ahí tenemos una mezcla normal, con un comportamiento normal. Pero si esa mezcla llega a ser más o menos de, por ejemplo, 35% acetona y 65% cloroformo, es en esa composición que la mezcla no tiene un rango, sino un punto de ebullición. ¿Ok? Bien. ¿Y qué es más volátil? Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Esto ya, la explicación de los más volátiles ya lo vimos. Entonces, en conclusión, yo quisiera reforzar un poco el tema de la clasificación de los azeótropos. Ustedes espero que lo hayan leído en el libro de Smith. Pero en forma general nosotros podemos ver un diagrama de fases de una mezcla de tres diferentes formas. Por ejemplo, una mezcla que tiene un comportamiento ideal, vamos a ver que el diagrama PXY va a tener esta forma y el diagrama TXY va a tener esta forma. Pero si esa mezcla llega a tener un azeótropo, puedes darse el azeótropo de dos formas. De este que está aquí, que ven aquí el primero, o del segundo, de la segunda imagen que ven acá, ¿no? Entonces, cuando en el diagrama PXY tenemos un punto máximo, el azeótropo está en un punto máximo de presión, su diagrama TXY va a mostrar que ese punto es mínimo, siempre. Entonces, siempre que el azeótropo es de presión máxima, ese azeótropo es lo mismo que decir de temperatura mínima. ¿Ok? Yo veo un azeótropo con un diagrama como este, y yo digo, este es un azeótropo de presión máxima y de temperatura mínima. Es lo mismo. También otra forma de llamarlo es de ebullición mínima. Este es un azeótropo de ebullición mínima o de temperatura mínima o de presión máxima. Esto y esto es lo mismo, es el equivalente. Y cuando tengo un azeótropo de presión mínima, su diagrama TXY va a ser de esta forma. Es decir, su temperatura va a ser máxima o su ebullición va a ser máxima. Entonces, este azeótropo que tengo aquí es un azeótropo de presión mínima o temperatura máxima o de ebullición máxima. ¿Ok? Entonces, eso quería remarcar. También es importante recalcar que un azeótropo como este, que lo ven acá también como temperatura máxima, ¿qué característica tiene? Que va a ebullir a una temperatura mucho más alta que las sustancias puras, que la sustancia pura 1 y que la sustancia pura 2. ¿Sí ven? Está mucho más arriba. Y lo caso contrario ocurre en uno de ebullición mínima. El azeótropo va a ebullir o es más volátil que la sustancia pura 1 y que la sustancia pura 2. Está mucho más abajo. ¿Ok? Entonces, eso también es importante asociar. Tema de volatilidad, de quién ebulle primero, si el punto azeotrópico o las sustancias puras. Eso también es importante analizar. ¿Ok? Bien. Ahora, con respecto al último ejercicio que me decían, revisar el ejercicio 8.5, donde hay separadores múltiples en serie, y de acuerdo a este diagrama, el tercer separador flash produce un vapor con una fracción de la sustancia 1 menor a 5, mayor a 0,8 o entre 0,5 y 0,8. Entonces, aquí es importante reconocer cuál es el separador 1, cuál es el 2, cuál es el 3. Esta alimentación que está entrando aquí, creo que la tengo explicada más acá. Déjenme ver. Sí. Esta alimentación que está entrando aquí, como ven en el diagrama, es la primera. Ahí empieza el proceso. Lo que pasa es que este proceso está como que la alimentación entra por el lado derecho, ¿no? Entonces, esa es la primera entrada de mezcla. Eso representa esto. Por eso aquí dice FIT, que es alimentación. ¿Cuál es el punto de operación de este primer separador flash, donde está entrando la alimentación? ¿Cuál de todos esos es? ¿Qué letra tiene? ¿Qué nomenclatura tiene el punto de operación del primer separador en el diagrama? A ver, pónganlo por el chat. Este es el primer separador flash. En el diagrama, ¿qué nomenclatura tiene el punto de ebullición de ese separador? Exacto, F1. Entonces,
F1, que es el punto de operación, termina dando una fracción de vapor y una fracción de líquido. El líquido es el que ingresa a un nuevo separador flash. Entonces, el líquido se convierte, los valores de X1 y X2 de líquido, se convierten en los valores de Z1 y Z2 para este segundo separador flash. Por ende, ¿cuál es el punto de operación del segundo separador flash? Sería F2, ¿verdad? F2 es el punto de operación del segundo separador flash. Entonces, ¿qué fracción de la sustancia 1, es decir, qué fracción de X1 voy a tener en el separador 2? Más o menos. Mírenlo gráficamente. ¿Qué fracción voy a tener en el separador 2? ¿Qué composición en la corriente líquida de la sustancia 1? Lo que está saliendo del separador 2, miren bien, el punto de operación 2, ubiquen el punto de operación 2 que es F2. Ese es el punto de operación del separador. ¿Cuál es la fracción de la sustancia 1 en la fase líquida que sale de ese separador? No del 1, sino del 2. Exacto, alrededor de 0,42. ¿Cómo lo leo? Porque esta es el líquido que sale del segundo separador. Entonces veo aquí, este viene a ser la composición de la fase líquida del separador 2. Ahora, si hago un tercer separador, es decir, que esta alimentación, eso no lo veo en el gráfico, pero si esta alimentación entra a un tercer separador, ¿cuál va a ser el punto de operación de este tercer separador de acuerdo al diagrama? F3. ¿Y qué composición va a tener el líquido con respecto a la sustancia 1? ¿Qué composición va a tener? Exacto, va a tener, si este es el punto de operación del separador 3, esta es la composición del líquido, más o menos 0,2. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, la sustancia más volátil, que en este caso es la sustancia 1, que es la más volátil, miren que la sustancia 1 tiene menor punto de ebullición, en la fase líquida, ¿se va a ir concentrando o se va a ir diluyendo? La sustancia más volátil en la fase líquida que se va pasando de separador a separador, ¿se está concentrando entre más pasa a otros separadores o se está diluyendo? Entonces, analicemos. Desde la sustancia, desde el separador 1, aquí sale un valor de 0,6 más o menos, de la sustancia 1. Pero en el separador 2 ya sale a 0,4. Y en el separador 3 ya sale a 0,2. Entonces, vemos que la sustancia más volátil en la fase líquida se está diluyendo. La que se está concentrando es la sustancia menos volátil. Entonces, cuando yo hago este tipo de arreglo en serie, en donde lo que paso al otro separador es la corriente líquida, mi objetivo es concentrar la sustancia menos volátil. ¿Ok? Y no es la única forma de hacer el arreglo. En la tarea, ¿qué sustancia o qué objetivo teníamos en la tarea? ¿Quién pasaba al siguiente separador? ¿La corriente líquida o la corriente vapor en la tarea? Pueden escribir por el chat. En la tarea, yo les decía que pasen al siguiente separador. ¿Qué corriente? ¿La líquida o la vapor? Ajá, la fase vapor. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de un arreglo como el que yo propuse en la tarea? ¿Sería concentrar la sustancia? ¿Cuál? ¿Cuál sería el objetivo ahí? Exacto. En la tarea el objetivo era concentrar o purificar la sustancia más volátil. Por eso yo lo que hago es pasar el vapor a diferentes separadores para concentrar y concentrar más la sustancia más volátil. Pero aquí no se está concentrando la sustancia más volátil. Aquí el objetivo es concentrar la sustancia menos volátil, que viene a ser la sustancia 2. Porque al ir diluyendo la sustancia 1, está aumentando la concentración de 2.
Entonces, aquí, por ejemplo, en el separador 1 teníamos 60% de la sustancia 1, es decir, 40% de la sustancia 2. En el separador 2 teníamos 40% de la sustancia 1, es decir, 60% de la sustancia 2. Y en el separador 3 tenemos 20% de la sustancia 1, es decir, 80% de la sustancia 2. Entonces, si bien X1 está disminuyendo conforme pasan los separadores, X2, que es la sustancia menos volátil, está aumentando su concentración en cada separador, en la fase líquida. Entonces, el objetivo es concentrar la sustancia 2, la menos volátil. ¿Ok? Entonces, regresando a la pregunta, dice aquí, el tercer separador flash produce un vapor. Aquí la pregunta es del vapor, no del líquido. Produce un vapor con una fracción de la sustancia 1. Entonces, me ubico en el punto de operación del separador 3 y veo el vapor. Y el vapor está más o menos en 0,65. Entonces, la fracción de la sustancia 1 en la fase vapor, que es B3, viene a ser entre 0,5 y 0,8. Y luego dice, de acuerdo a la figura, ¿cuántas etapas son necesarias para alcanzar una concentración de la sustancia 1 en la fase líquida menor al 50%? Entonces, con el primer separador, yo alcanzo una concentración de 60 y pico por ciento. Todavía no tengo una concentración menor al 50%. Con una segunda etapa, yo alcanzo una concentración del 42%. Entonces, ahí ya tengo una concentración menor al 50%. Entonces, con 2 etapas es necesario, suficiente, para llegar a una concentración menor al 50%. ¿Ok? Entonces, hasta ahí alguna pregunta. ¿Quedó claro, más claro la parte de este diagrama? ¿Me confirman? Me confirman por el chat los que me habían preguntado por este diagrama, si quedó más claro. Chicos, recuerden prender sus cámaras. No veo a todos con las cámaras prendidas. Ok, ya está más claro. Bien. Entonces, vamos a regresar al ejercicio que hicimos la clase pasada, porque en base a este ejercicio vamos a continuar un ejercicio de separación en serie. Entonces, ustedes tienen ya estas diapositivas, se las mandé por el WhatsApp. Abran las diapositivas, la tienen a partir de esto. Y lo puse para que ustedes puedan manipular el archivo y puedan ustedes mismos encontrar los puntos de operación de los separadores en serie. Entonces, este separador flash que teníamos la clase pasada alcanzaba una concentración en la fase vapor del 57% de etanol. Únicamente 57%. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? En el literal A, dice, determine cuántas etapas de separación adicionales, es decir, adicionales a la que ya tenemos, son necesarias para que la concentración del compuesto más volátil, o sea, ¿quién? Para que la concentración del compuesto más volátil, o sea, ¿cuál de los dos compuestos? Porque yo tengo etanol y tengo agua, ¿cuál de los dos sería? ¿De quién me están hablando? ¿Del etanol o del agua? Del etanol. ¿Por qué podemos decir del etanol? Porque viendo la gráfica de TXY podemos ver que tiene el menor punto de ebullición. Entonces, el compuesto más volátil, o sea, el etanol, tiene una concentración mayor o igual a 65%. Por eso es que necesito más etapas de separación. Porque con un separador solo llego ¿al cuánto llegaba? Al 57. Y yo quiero una concentración mayor o igual al 65. Ahora, si me dicen solo ahí, hay muchas formas de hacer la separación flash. Pero me deben especificar algo más. Me deben dar un dato sobre cómo van a ser esas siguientes etapas de separación. Entonces, en este caso me dicen, se conoce que las siguientes etapas de separación operan de tal forma que se obtiene 50% vapor y 50% líquido. Ahí ya me están dando una condición de operación de las siguientes etapas. Entonces, yo tengo que hacer que estas siguientes etapas que vaya a formar funcionen con este requisito, que produzcan 50% vapor y 50% líquido. Es decir, L es igual a 0,5 y V es igual a 0,5 para los siguientes separadores flash.
porque para el primero no es así, para el primero salía otra fracción de B y L, pero para los siguientes quiero que salga el mismo flujo aquí y el mismo acá. Ese es el requisito que me han pedido, puede ser otro, ¿no? También puede ser que me digan, los siguientes etapas de operación operan a otra temperatura y me dan el valor de la temperatura de cada etapa. Entonces, ¿cómo hacerlo, no? El primer punto de ebullición del primer separador es el que está aquí. Ese ya lo habíamos puesto, a 1 atmósfera. Ahora, yo les puse ahí una regla, ustedes pueden mover esa regla. Pero ¿para qué se los puse? Para mostrarles que gráficamente ustedes pueden también definir cuál es esa fracción de vapor y líquido en la primera etapa. Eso solo a modo de ejemplo, porque ya vamos a ver para qué nos va a servir eso. Nosotros habíamos calculado cuánto era B y L para la primera etapa. Me ponen los valores por el chat. ¿Cuánto era B y cuánto era L para la primera etapa? Que lo calculamos la clase pasada. Hicimos el cálculo, hicimos un balance de masa, utilizamos Z1 es igual a X1 por L más Y1 por B, y hallaron la fracción de vapor y hallaron la fracción de líquido que salía del primer separador. ¿Cuánto era eso calculándolo? ¿Cuánto les daba B y L? Lo ponen por el chat. Esos cálculos hicimos la clase pasada. ¿Cuánto era B y cuánto era L? O vuélvanlo a calcular del ejercicio anterior. Aquí están los valores X1, que vendría a ser 0,25 más o menos, y Y1. Me confirman, ¿cuánto era? Si no lo tienen, vuélvanlo a calcular. ¿Cómo se calculaba? Se calculaba para la primera etapa de separación, todavía no estamos haciendo nada en serie. Para la primera etapa se calculaba Z1 es igual a Y1 por B más X1 por L. ¿Cuánto era Z1? 0,5, porque es el 50% que entra a la mezcla. Y1, ¿cuánto es? Este valor de aquí, 0,56, ¿no? 0,57. Y X1, este valor de acá, más o menos 0,26. Entonces, y aquí en lugar de L, yo puedo poner 1 menos B. Y ya con eso tienen una sola incógnita que es B. Así calculamos la clase pasada la fracción de vapor. Y luego la resta con 1 la fracción de líquido. No los moles, no les estoy preguntando los moles, la fracción. Aquí la fracción es un número menor a 1. Esos que ustedes me están poniendo son el flujo molar. Pero para llegar a calcular el flujo molar, lo primero que hicimos fue calcular la fracción B y la fracción L, de esta forma. Y B y L son valores menores a 1, es una fracción. Entonces, ¿cuánto les dio B y L? Calcúlenlo. Z1 es 0,5, Y1 es, 0,57 y 0,26, exacto. 0,57 y 0,26. 26 tienen que sumar, recuerden que tienen que sumar 1. Revisen los cálculos. Exacto. 0,77
o 0,78, ya redondeando, y 0,23, exacto. Eso sí, 0,78 más o menos y 0,23 L. Revisen los cálculos, pero esas son las fracciones de vapor y líquido para el primer separador. Gráficamente, esto es lo que quiero que entiendan, gráficamente ustedes pueden ver esa proporción de 77% vapor y 23% líquido, gráficamente. Si fuera, solo si fuera 50% vapor, les voy a dar una pista como para que puedan descifrarlo. Si fuera 50% vapor y 50% líquido, el punto de operación no estaría aquí. Estaría aquí. Si el punto de operación estaría aquí es porque el separador da una fracción de vapor de 0,5 y una fracción de líquido de 0,5. Este punto de operación es el del separador que ustedes tienen, que da una fracción de vapor de 0,78 y una fracción de líquido de 0,22. Entonces, ¿cómo podrían explicar gráficamente cómo se ve la fracción de vapor y líquido? Repito, esta X de aquí sería si el separador tiene 0,5 de vapor y 0,5 de líquido. Pero este punto de operación, que es el real, es cuando el separador tiene 0,78 de vapor y 0,22 de líquido. Por eso les puse una regla, porque gráficamente se puede calcular el valor de fracción de vapor y líquido de un punto de operación, sin hacer balances. Solo viendo el punto donde está ubicado, con una regla, ustedes pueden estimar gráficamente cuánto es la fracción de vapor. Entonces, ¿cómo se haría aquí gráficamente? Para este punto de operación, ya sabemos calculando cuánto tiene que dar. Debe dar un vapor de 0,78. Gráficamente, ¿cómo lo haríamos? De aquí a acá hay una distancia de 6. Hasta aquí hay una distancia de 4,8. Entonces yo divido 4,8. Ahora, si tienen una regla que de aquí a acá dice 10, no importa, ¿no? No importa la medida, pero importa la proporción. 4,8 sobre 6. Entonces, 4,8 sobre el total de esta distancia, que es 6, me daría ¿cuánto? 0,8, ¿verdad? Esa vendría a ser mi fracción de vapor, 0,8. ¿Cuánto nos dio a nosotros calculando y haciendo el balance? 0,78. ¿Y cuánto da con la regla gráficamente? 0,80. Da un valor cercano, ¿verdad? Igual siempre gráficamente hay error, ¿no? Pero la idea es que da un valor cercano. Entonces, en cambio, si hubiéramos tenido aquí, ¿cuánto era la fracción de vapor? 0,5. ¿Por qué? Porque hubiera sido 3 dividido para 6. 3 dividido para 6, 0,5. ¿Ok? Ahora, si yo tengo, pregunto, si yo tengo una fracción de vapor del 10% y 90% líquido, ¿en dónde pondría el punto de operación de ese separador? Un punto de operación, ¿dónde lo pondría si el separador tiene una fracción de vapor del 10% y 90% líquido? ¿En qué parte lo pondría de todo esto? Me dicen el número de la regla. Lo pondría en 3, lo pondría en 2, lo pondría en 1, lo pondría en 5. Si el separador da una fracción de vapor del 10% y 90% líquido, ¿en dónde pondría el punto de operación de ese separador flash? Exacto. Pondría el punto de operación por aquí. Este sería el punto de operación del separador flash que da como resultado 10% de vapor y 90% de líquido, ¿verdad? Sería aquí el punto de operación. O sea que la alimentación debía ser diferente, si quiero que me dé 10% de vapor y 90% de líquido. Entonces, gráficamente yo puedo ubicar mi punto de operación de acuerdo a la fracción líquido-vapor. ¿Ok? Y esto es un poquito recordar, porque aquí tienen ustedes vapor sobrecalentado, del lado de acá tienen líquido subenfriado.
¿A qué les recuerda esta gráfica? ¿Se acuerdan la gráfica? Les voy a hacer aquí una gráfica solo para asociar. La gráfica de vapor. ¿Qué tenían en este punto de aquí? En la curva de vapor, en los diagramas de vapor. Vapor saturado. Y en el punto de acá tenían líquido saturado. Si la calidad, ¿recuerdan la calidad, del concepto de calidad? Si tengo una calidad del 90%, ¿dónde va a estar mi punto de operación? ¿Más hacia acá, hacia donde está el vapor sobrecalentado, o más hacia acá? ¿Cuál sería mi punto de operación? ¿El primero o el segundo? Primero o segundo, si tengo 90% de calidad, o sea, X09. Exacto, hacia el vapor. Aquí estaría mi punto de operación si yo tengo 90% vapor y 10% líquido, o sea, más cerca del vapor sobrecalentado. Y gráficamente yo puedo hacer ese 90% si pongo una regla, de hecho. Hacerlo gráficamente, el 90% puedo hacerlo aquí también. Es lo mismo que estoy haciendo acá. Aquí tienen su curva de vapor saturado, aquí tienen su líquido saturado, y están ubicando cuando tienen casi 80% de vapor, lo están poniendo más cerca de la curva de vapor sobrecalentado. Cuando tienen 10% de vapor, lo están poniendo más cerca de la curva de líquido, porque tienen bastante líquido, tienen 90% líquido. ¿Ok? Entonces 10% de vapor es como decir 10% de calidad. Y lo ponen por aquí, más cerca de la curva de líquido. Entonces, es lo mismo, solo que este diagrama que está aquí es un diagrama para una sustancia pura que es el agua. Este diagrama que tenemos acá también es un diagrama de fases, pero es para una mezcla multicomponente. Es para una mezcla de sustancias, no es una sola sustancia, son varias. Pero el concepto es el mismo. Tengo mi líquido saturado, tengo mi vapor sobrecalentado, en el medio tengo región de mezcla líquido-vapor, y donde ubique el punto de operación, dependiendo de eso, tengo cierto contenido más de vapor o menos de vapor. Y gráficamente yo puedo calcularlo. ¿Ok? Entonces, eso es clave, porque si eso no está claro, entonces no van a poder resolverlo, el ejercicio, porque el ejercicio dice que las siguientes etapas de separación flash tienen un punto de operación en donde hay 50% líquido y 50% vapor. ¿Ok? Entonces, eso de ahí es clave para hacer. Bien, entonces ya tenemos el punto de operación primero, que ustedes también ya lo tienen, y este punto de operación me daba un líquido y un vapor, ¿verdad? Ahora, la cosa es que este vapor va a pasar a una segunda etapa de evaporación. ¿Y por qué el vapor y no el líquido? Porque yo lo que voy a pasar a mi siguiente etapa de separación flash es el vapor y no el líquido. ¿Qué me hace a mí hacer ese tipo de diagrama en donde el que va a pasar a la siguiente etapa es el vapor y no el líquido? ¿Qué me decía el ejercicio? ¿Qué pedía el ejercicio? Porque el ejercicio no dijo pase el vapor a la siguiente etapa de separación. Yo sé que debo pasar el vapor a la siguiente etapa de separación. ¿Pero por qué? ¿Qué decía el ejercicio? ¿Qué pedía el ejercicio? Era en función del compuesto más volátil. Exacto, quería aumentar la concentración del compuesto más volátil. Entonces, automáticamente, uno piensa y dice, a ver, quiero aumentar la concentración del compuesto más volátil, entonces lo que yo debo pasar a una siguiente etapa de concentración es el vapor, porque ahí es donde hay más concentración del compuesto más volátil. Entonces, lo llevo a una siguiente etapa de evaporación. Entonces, el valor Y1 y Y2 se convierten en mis zetas. Entonces, el siguiente separador, ¿qué línea de operación va a tener? Esta verde que está aquí. Ustedes la pueden poner como forma en el archivo de PowerPoint que tienen. No lo pongan como presentación, pónganlo editable. Y pongan la línea de operación. Ahora, ustedes sugieran dónde debe ir el punto de operación con la regla. Porque ya saben que este segundo separador flash opera 50% vapor y 50% líquido. Entonces, ¿dónde voy a poner mi recta de tal forma que me quede 50-50? Me avisan.
donde ya ponen el punto de operación, me dicen a qué presión está. Y aquí deben irlo tanteando hasta llegar a la mitad. Pero la cosa es que la recta verde debe estar en la mitad de la distancia. Entonces, por ejemplo, aquí creo que ya se logra que esté en la mitad. Desde aquí, contando desde el punto de líquido subenfriado hasta el punto de líquido saturado, tenemos 3.4 de distancia. La mitad de 3.4 vendría a ser 1.7. Y justo mi recta parte por 1.7, más o menos. Entonces, ahí ya tengo mi recta horizontal donde debe ir. Debe ir exactamente aquí, es decir, a una presión de 1.7, 1.8, por ahí. Esa debe ser la presión de operación del segundo separador. Justo ahí. Y esto es ir tanteando. Miren que yo también estuve ahí subiendo, bajando, porque yo podría haber puesto, ¿qué pasa si yo pongo la recta más acá abajo? Tengo que mandarla hasta del cero que comience en la curva de líquido subenfriado. Si yo mando ahí la recta, ahí voy a tener 50% de vapor y 50% de líquido en esta recta. No, ¿verdad? Porque la línea corta aquí. Esta es la alimentación del segundo separador, que es la salida de vapor del primero. La línea corta aquí. Esto no es 50% líquido y 50% vapor. Si ven que esto está más para el, hasta visualmente lo podemos ver, está más para el vapor. Entonces, ¿qué debería hacer? Seguir subiendo mi regla. La voy a subir un poco más y tengo que ajustarla para que el cero comience desde la curva. Ahí. Ahí ya tengo 50% vapor. No, ¿verdad? La distancia total de aquí a acá es más o menos 4. Y para que sea 50% vapor, mi recta verde debería pasar por 2. Y la recta verde no la puedo mover, porque esa es la condición en la que sale. La recta verde es la condición en la que se va a alimentar el segundo separador, así que eso no puedo mover. Lo que debo mover es la regla. ¿Ok? Entonces todavía sigo teniendo más vapor que líquido aquí. Si se dan cuenta, está más de la mitad. El total de la distancia es 4 y tengo 2.5. Estoy más de la mitad, estoy pasado. Entonces sigo subiendo un poco más. Ya no tanto, porque ya estoy llegando. Ahí más o menos pueden ver que ya como que tenemos, a ver, esto todavía no está ahí. Ahí.
Ahí más o menos, ya está el 0 en el punto inicial y acá. Entonces, igual no le va a dar igual a cada uno porque esto tiene mucho error, ¿no? Pues es método gráfico. Pero en todo caso, aquí, ¿cuánto es la distancia total? 3.4. La mitad de 3.4, 1.7. Y esta recta ya está pasando casi por 1.7. Entonces, ahí yo puedo decir que sí voy a producir 50% líquido y 50% vapor, porque estoy casi en la mitad. Visualmente lo podemos ver que el punto está en la mitad. Entonces, ubicamos el punto de operación, que vendría a ser este de aquí. Y si este es el punto de operación, yo ya sé cuánto me va a dar en la fase vapor. ¿Cuánto me va a dar en la fase vapor mi segundo separador flash? Me pueden poner por el chat. ¿Cuánto daría por la fase vapor el segundo separador flash? ¿Qué concentración de la sustancia de etanol? ¿Qué porcentaje de etanol tendría en la fase vapor del segundo separador flash? Y voy a quitar la regla para que se pueda ver los puntos de operación. Entonces aquí tenemos el punto rojo, es el punto del primer separador flash. Este es el primer separador flash. El punto verde es el segundo separador flash. Entonces, ¿qué concentración tendría de etanol en la fase de vapor? Exacto, alrededor de 0,64. ¿Cómo lo leo? Voy a la curva de vapor y veo que me da alrededor de 0,64. Entonces, eso aún sigue siendo menos del 65%. Recuerden que el objetivo es concentrar el etanol con una concentración de etanol mayor o igual al 65%. Así que con 2 etapas todavía no es suficiente. ¿Qué debería hacer ahora? ¿Qué creen que debería hacer? Pónganlo por el chat. ¿Qué se debería hacer ahora? Si ya sé que mi concentración a la salida del segundo separador todavía está por debajo del 65%, ¿qué debería hacer? Llevarlo a otro separador flash, exacto. Entonces, ¿cómo llevamos al otro separador flash? Ahora ya tenemos otro separador flash que va a operar en esta línea que vemos aquí, en esta línea azul. ¿Y en dónde va a tener el punto de operación? Nuevamente, eso tienen que hacerlo ustedes también en su diagrama. Pongan la regla y vean otra vez de tal forma que la recta quede en la mitad. Entonces, pongo la regla. Ahora la recta que manda es esta, la voy a hacer más negrita. Porque ahora esta es la recta de alimentación. Lo que sale del primer separador. Del segundo separador, perdón. Entonces, ahí más o menos, si yo la pongo por aquí, voy a hacer una prueba más acá abajo. Ahí. Si yo la pongo ahí, bueno, el 0 no está tocando, el 0 debe tocar la curva, ahí. Si yo la pongo ahí, la recta, donde parte esta regla, estaría al 50%. ¿Qué porcentaje de vapor sería si yo pongo ahí la regla? A ver, para que practiquen eso de interpretar. ¿Qué porcentaje de vapor tendría si yo pongo la recta aquí, donde está la regla? O sea, si yo hago esto y pongo mi punto de operación aquí, en la intersección, ¿qué porcentaje tendría yo de vapor si pongo ahí mi punto de operación? Calculen con los datos de la regla.
70%, ok, más o menos ¿cómo se calcularía? Como 1.7 dividido para 2.4, más o menos, ¿verdad? Entonces, 1.7 dividido para 2.4 me da como 70% de vapor, exacto. Entonces, ahí no puede estar mi punto de operación, es decir, esta no será la presión de operación. Tiene demasiado vapor. Tengo que mandarlo. ¿Tengo que subir la recta o bajar la recta? Tengo que subirla. Para acortar el valor de vapor, ahorita hay demasiado vapor, para acortar el valor de vapor, debo subir más la regla. Entonces, porque ahí tiene 70%. Entonces, vamos a subirla. Y subirla y también moverla hacia la derecha para que cuadre el 0 con el... Entonces, ahí tendría más o menos 2.1, la mitad como 1.05. Por ahí más o menos ya estaría en la mitad. Porque tengo como una distancia en total de 2.1, la mitad de 2.1 es como 1.05, por ahí. Entonces mi punto de operación y mi presión de operación sería esta. Esta sería la presión de operación, la que marca ya, esta. Y mi punto de operación sería la intersección, o sea, este. Ahí sí me da 50% vapor, 50% líquido. Entonces ahí opera el tercer separador flash. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Quisiera que quede claro bien el tema de cómo ubicar fracciones de vapor y líquido de un separador flash, gráficamente. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Ok, entonces ya tenemos el tercer separador flash y su punto de operación. A ver, la regla me estorba, voy a dejarla por acá. Y su punto de operación, que está justo en la mitad de la región. Entonces, ¿cuánto saldría por el tercer separador flash? ¿Cuánto tendría yo en la fase vapor de etanol? En el tercer separador flash, ¿cuánto me permite llegar el tercer separador flash? ¿A qué valor de etanol? ¿Ya supero el 65% o todavía no supero el 65%? 70%. Sí, entonces aquí podemos ver, ¿no? Sí, un poquito menos de 70, pero ya eso depende de cada uno porque no es tan preciso el método gráfico, ¿no? Entonces les va a dar entre 0.68, 0.70, por ahí. Pero ya definitivamente superó el valor de 0.65. Entonces, ¿cuántas etapas son necesarias para concentrar el etanol hasta una concentración mayor o igual al 65%? Son necesarias 3 etapas. La primera etapa, ¿a qué presión va a funcionar? A ver, por el chat. La primera etapa, ¿a qué presión va a funcionar? A una atmósfera y la temperatura del diagrama, porque el diagrama siempre es a temperatura, creo que 84 grados, me parece que era, ¿no? Este diagrama, que es el mismo diagrama de la clase pasada. Entonces, el primer separador va a funcionar a temperatura de 84 grados y presión de una atmósfera. 82 grados y presión de una atmósfera. El segundo separador, ¿a qué temperatura y presión va a operar? Para lograr lo que hemos dicho. Va a operar a 82 grados, muy bien, y una presión de 1.08 atmósferas. Perfecto. Y el tercer separador, ¿a qué temperatura y presión va a operar? El tercer separador. A 82 grados y una presión de 1.12 atmósferas. ¿Ok? Entonces, este arreglo en serie es manteniendo la temperatura constante en todos los separadores. Y lo que va cambiando es la presión. Pero lo mismo yo puedo hacer si más bien me dicen, haga un arreglo de separadores en serie donde se mantenga presión atmosférica en todos los separadores
y lo que va cambiando de separador en separador es la temperatura. Si me dicen algo así, ¿qué diagrama necesito? Si lo que me dicen es que necesito trabajar a presión constante, a ver, Hailey. Tengo una pregunta, es que me hice pelotitas en el inicio del separador, ¿no? ¿Cómo hace que se escoja y se quede como en la sección, en la fase líquido-vapor? O sea, ¿siempre va a empezar en una atmósfera o puede empezar en menos de una atmósfera? En este caso decía que el separador operaba a una atmósfera, pero siempre debe operar en cualquier punto dentro de la región. O sea, no podría operar el primer separador a una presión mayor a 1.10 ni menor a 0.9. Ah, ya. Pero en este caso porque nos decían que iba a operar a una atmósfera, ¿verdad? El primer separador, sí. Ah, ya. O sea, si era una condición, porque, ¿y si no me dicen la condición? No puedo resolver, recuerdan los grados de libertad. Para el primer separador deben darme, en este caso, al menos 2 datos independientes para yo poder resolverlo. Si no me dan 2 datos independientes, hay demasiados grados de libertad y no puedo resolverlo. Lo tienen que dar. Podrían dar 2 concentraciones. Exacto. Te podrían haber dado las concentraciones de la fase líquida y gaseosa, líquida y vapor, y lo que haces tú es ver a qué presión me va a dar esas fracciones, que es lo que hicimos en la tarea. Yo no les daba la temperatura, pero sí les daba la concentración a la salida. Entonces ustedes más o menos definían qué temperatura era. Ok, gracias. Sí, porque eso estaba confundida. Gracias. Entonces, exacto, me pusieron aquí diagrama TXY. Si es que yo les hubiera dicho, los separadores en serie no operan a presión constante, no operan a temperatura constante, sino más bien a presión constante, determine la temperatura de cada separador, manteniendo constante la presión, entonces necesitaríamos el diagrama TXY para que este escalonamiento que estamos haciendo de ir subiendo, subiendo, subiendo en serie, sea variando la temperatura. Por eso necesitaríamos aquí en la eje de la Y la temperatura, no la presión. ¿Ok? Si es que yo les hubiera dicho que la presión se mantiene constante, por ejemplo, presión atmosférica, y más bien determinen las temperaturas de cada separador. La forma de hacerlo es idéntica. Lo que cambia es el diagrama. También podría haberles dicho que no funciona el 50% vapor y 50% líquido en las etapas siguientes, sino que funcione al 80% vapor y 20% líquido, las siguientes etapas. Entonces, lo único que cambiaría ahí, y miren que solo cambiando la forma en que funcionan las etapas, me puede cambiar el número de etapas. Si yo hago que las siguientes etapas funcionen de otra forma, puedo hacer que aumente el número de etapas o reduzca el número de etapas para llegar a la concentración deseada. Por ejemplo, si yo les hubiera dicho que la etapa 2 ya no funciona al 50% vapor y 50% líquido, sino funciona al 80% vapor. Entonces, ¿dónde hubiera estado la segunda etapa? Más o menos por aquí hubiera estado la segunda etapa. ¿Verdad? Porque en este punto, más o menos, si lo ven visiblemente, sí hay como más vapor que líquido, ¿no? La proporción. Está más cerca de la curva verde que del azul. Podemos decir que ahí está un 80-20. Y entonces la segunda etapa me hubiera dado esta concentración en la fase de vapor, solo 60%. En cambio, como en la segunda etapa operé al 50%, la segunda etapa me da casi 65%. ¿Ven? Entonces, variar la concentración de proporción líquido-vapor sí me va a hacer que me aumente o me disminuya el contenido de la sustancia 1 y 2 en las fases vapor y líquido. Entonces, eso puede cambiar. Otra forma que yo podría haberles dado para operar la segunda etapa o la tercera etapa no es tanto la proporción de líquido-vapor. Yo podría haberles dicho, la segunda etapa funciona a una presión de 1.05 bar, 1.05 atmósferas. Ya les doy directamente la presión a la que funciona la segunda etapa.
Entonces ustedes dicen, ok, esta es la alimentación a la segunda etapa y 1.05 está aquí. Entonces, ¿dónde estaría mi punto de operación? Este sería mi punto de operación. Entonces, en lugar de decirles, el separador opera 50% líquido, 50 vapor, en lugar de eso les digo, el separador opera, el segundo separador opera a 1.05. El tercer separador va a operar, debe ser una presión diferente, va a operar, no sé, a 1.10. 1.10 está aquí. Entonces, en lugar de decirles la fracción vapor y líquido, les digo la presión de operación de cada separador, que debe ser diferente. Esa también es otra forma. Y podría decirles implícitamente también la presión de operación. Les podría decir, el segundo separador va a operar en la presión media del rango de ebullición. ¿Cuál sería ese? ¿Cuál sería esa presión? No se las digo directamente, pero les digo, la segunda etapa de separación va a operar en la presión media del rango de ebullición. ¿Cuál sería ese valor? Sí lo podrían determinar. Primero díganme, ¿cuál es el rango de ebullición de la segunda etapa? Ahí estamos en la segunda etapa, todavía sin saber el punto de operación. ¿Cuál sería el rango de ebullición de la mezcla que va a entrar a la segunda etapa? Me lo ponen por el chat. El rango de ebullición de presiones. Desde 1 a 1,9. Exacto. Recuerden que el rango de ebullición se ve en línea recta, ¿no? Desde aquí hasta acá. Ese es mi rango de ebullición. Y si yo digo que el separador opera en el punto, en la presión media del rango de ebullición, yo saco la mitad. Desde 1 a 1, ¿qué es esto? 1,11 más o menos. ¿Cuál es la mitad? 1,06. Entonces más o menos operamos por aquí. Y ese va a ser mi punto de operación, este de aquí. Y esto no tiene 50% de vapor y líquido. Este es mi presión media del rango de ebullición. Y ahí yo trazo mi recta. Este es otro ejemplo, ¿no? Estoy dando diferentes ejemplos de lo que se podría establecer en los separadores en serie. ¿Ok? Y puedo decir, los siguientes separadores también van a operar a la presión media del rango de ebullición. Entonces, mi siguiente separador ya no va a ser este, porque ahora va a salir por acá, ¿no? Pero digamos que fuera este, el rango de ebullición nuevamente es este rango, la mitad está aquí, gráficamente se puede ver la mitad y trazo mi línea en la mitad. Bueno, chequísimo, pero bueno, trazo la línea en la mitad. ¿Ok? Y establezco en la mitad mi punto de operación. Este sería mi punto de operación en la mitad del rango de ebullición. Entonces, esa es otra forma de establecer condiciones de operación. Porque si yo no establezco condiciones de operación en los separadores flash, no sé cómo, hay muchas formas de que opere un separador flash. Entonces, si yo solo digo, al siguiente separador flash va a entrar esta mezcla. Ok, entra esta mezcla, pero ¿y dónde opera? Opera aquí, opera acá, opera acá. Hay tantas opciones de operación que necesito definir algo. O defino la relación líquido-vapor, o defino la presión de operación del separador. O defino la composición que quiero a la salida, como me decía Yerlin. Puedo definir, ok, a la salida yo necesito que salga 65%, entonces voy a operar aquí, porque ahí voy a obtener 65%. Pero tengo que definir una variable adicional para poder resolver el caso, ¿no? Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? Bien, entonces, en este caso habíamos dicho que se necesitaba 3 etapas, ¿no? Ya indicamos la presión a la que debe operar cada etapa posterior a la separación, ya lo dijimos, cada etapa y dijimos el valor de presión, asumiendo 50% de vapor y 50% de líquido.
Ahora ustedes estimen la cantidad de producto obtenido al final. Hagan ustedes en su cuaderno y estimen cuánto de producto final van a obtener. Cuando yo hablo de producto final, ¿a qué corriente me refiero? ¿Cuál sería el producto final de todo este proceso en serie? Miren, aquí tienen el diagrama de flujo. ¿Cuál sería el producto final? ¿Qué piensan? De todo esto, ¿cuál es lo que me interesa? ¿Qué corriente me interesa? Ajá, la corriente que sale de vapor del separador 3. Esa es la corriente, ese es mi producto, porque ese es la corriente con etanol concentrado que me interesaba obtener. Entonces yo quiero calcular el flujo. ¿Qué flujo molar tengo aquí? Ya sé la composición, pero quiero saber el flujo. Entonces, para poder llegar a saber el flujo aquí, tengo que comenzar desde el inicio. Yo tengo el flujo que está entrando al primer separador. Hacen un balance y calculan el flujo de vapor, que ya lo tienen porque eso fue el ejercicio de la semana pasada, ¿no? Que era 15 punto algo kilomoles. Hacen un balance en el separador 2 con Z1, X1 igual a X1 por L más Y1 por B, y calculan el flujo de vapor. Y ese va a ser ahora su flujo que entra. Y hacen otro balance y llegan a obtener esto. Entonces, hagan esos balances y me indican cuánto les da el flujo que sale por el separador 3. Recuerden que deben hacer un primer balance, ya tienen el balance hecho del primer separador, entonces lo que toca hacer es el balance al segundo separador. Porque el primer separador lo tienen en la primera diapositiva que les pasé hoy día, ahí tienen los resultados del primer separador. Si tienen preguntas, chicos, hoy día es el día para hacer las preguntas, así que me hacen por el chat cualquier pregunta que tengan. El balance lo pueden hacer en el cuaderno, como quieran. Ok, Jesús dice 3.87 kilomoles. Yo no lo tengo hecho por si acaso, así que espero más respuestas para confirmar. Ahora, recuerden que ya saben que es B y L, ¿no? B y L es 50-50, o sea, 0,505. Es más rápido el balance, ¿verdad? Recordemos cuánto entraba por... ¿Cuánto salía por el vapor? Déjenme ver. 15.5. Exacto, 3.87, ¿verdad? Está fácil porque ya tenemos los valores de B y L. Exacto, entonces sí, sale 3.875. Y con una concentración de etanol, que ya la sabemos gráficamente, alrededor de 0,68% de etanol. Entonces, ese es el flujo total obtenido de producto. ¿Ya? Con eso ya resolvemos la pregunta C. Estime la cantidad de producto obtenido al final del proceso. La pregunta D, esa la van a hacer aquí en clases, con el diagrama, lo van a hacer con la regla y todo eso, ¿no? Les pongo aquí. Ay, que he puesto mal esto. Déjenme corregir. Ahí corrijan ustedes también. No es y el resto de líquido. ¿Ok? Ahí está. Entonces, la pregunta es, determine, ¿qué dice? Determine cuántas etapas de separación adicionales a la primera, ¿no? Es como un nuevo ejercicio. Partiendo nuevamente del caso inicial, donde solo tenemos un separador. Determine cuántas etapas posteriores van a ser necesarias si las siguientes etapas operan de tal forma que se obtiene 30% de vapor y el resto de líquido. Ya no 50-50, sino 30% vapor y el resto de líquido. El resto sería 70% de líquido. Lo que me faltó decir aquí, que es importantísimo, es las siguientes etapas operan a
temperatura constante. ¿Ok? Entonces vamos a usar el diagrama PXY. Pero ahora las siguientes etapas no operan 50-50, sino operan 30-70. Entonces el punto de operación cambia y también van a cambiar posiblemente el número de etapas. ¿Ok? Entonces me dicen cuántas etapas les da. Eso sí, háganlo en las diapositivas para poder ver el proceso. Así como yo hice aquí, con la regla, ustedes háganlo un diagrama aparte para hacer este de aquí. Pero ya no 50-50, sino 30% vapor y el resto de líquido. Ok, entonces van a trabajar en eso ahí. Voy a poner pausa. Les voy a dar unos 10 minutos y regresamos. Bien, entonces este es un ejemplo, un ejercicio ya hecho. Ok, el punto de operación inicial está aquí, 30%. ¿Cuándo decía aquí? Ya, este punto de operación no debería estar aquí en 30%. El punto de operación inicial es cuando es 50%. Es aquí el punto de operación inicial. Porque inicialmente la mezcla está al 50%. Y el primer separador flash no opera al 30% de vapor. Aquí dice si las siguientes etapas operan de tal forma. Las siguientes. ¿Cuál es la primera etapa? Esta. Que opera con 50% de etanol y 50 agua. Entonces la primera etapa está aquí. Y esta es la salida. Y entonces voy a quitar algunas rectas que no son necesarias. Quedaría así, ¿verdad? De ahí, trazamos el vapor, va a entrar a una siguiente etapa. Esta recta está bien. Voy a hacerla más gruesa. Esta recta estaría bien. ¿Verdad? Pero si te das cuenta, ¿tenemos 30% vapor o cuánto tenemos aquí? Aquí tenemos, poniendo aquí la regla, estamos en 3. ¿Y 3 de cuánto? De 4.4. Tenemos 20. Entonces, ¿cuánto de vapor hay? Para calcular el vapor sería 3 dividido por 4.4. Tenemos 68% de vapor. ¿Sí ves? Entonces, no es 68% de vapor, es 30% de vapor. Entonces, subir. Va, ajá, subir. Subir, ir cambiando hasta que te dé 20% de vapor. ¿Ya? Entonces, esto es lo que hay que corregir. Este punto, bueno, el primero, el punto de operación inicial, que es 50% de etanol, que eso no cambia. Siempre ese es mi punto inicial, ¿verdad? De operación, el 50%. El caso de estudio empieza con esto. Y si empezaría con otra proporción, entonces sería esta proporción, ¿verdad? La proporción inicial es tu punto de operación inicial. Y ya lo que depende de lo que te digan. Exacto. Es que, ya, entonces me confundí. Y también no estaba muy clara de la situación de la regla, porque decía, no sé si está bien. Es importante medirlo. Entonces, algunos también se han equivocado en esto, tienen el punto de operación más hacia el lado derecho, eso es lo que les decía. El punto de operación en realidad, viendo la región, no debe estar más pegado hacia la derecha, sino más hacia la izquierda. Por eso es que la recta en realidad no debería estar aquí. Voy a sacar esto. La recta debería estar más arriba. Por ejemplo, si la recta la ponemos más arriba, aquí tenemos casi 50-50. Entonces la ponemos más arriba todavía. Ahí. Entonces esto es ir tanteando. Ahí, donde está la recta, ahora tenemos... ¿cuánto tendríamos? 7, 0. Más o menos es, mira. No, 1. Tiene 3 y esto está en 1. Ahí está como el 33%, como que ahí puede ser. Porque el total es 3 y la recta está en 1. Ahí más o menos está.
Entonces, ya, si ahí ya lo ubicamos bien, entonces ahora sí, ¿cuánto tiene la salida de ese segundo separador? Por ahí. Entonces, si se dan cuenta, el punto está más hacia la curva de burbuja que hacia la de Rocío. ¿Por qué? Porque tiene menor proporción de vapor, tiene 30% de vapor nada más. Entonces, así se ve un punto de operación cuando tiene más proporción de líquido que de vapor. Oh, ya. Gracias, Miss, gracias. Ok, entonces, con esto quería dar algunas conclusiones para la clase. ¿Dónde está? Ahí, ok. Ok, entonces, más o menos, en conclusión, para este ejercicio, la salida del segundo, solo se necesita 2 etapas en total. La primera etapa, que es la que ya teníamos, y la segunda etapa, porque la segunda etapa, funcionando al 30% de vapor, ya puede obtener una salida del más de 65% de etanol. Esa era la conclusión. Ven cómo aumentando o cambiando la proporción líquido-vapor cambia el número de etapas necesarias. Ok, entonces en conclusión, es importante recordar, las siguientes etapas de separación flash pueden venir especificadas por las fracciones líquido-vapor a la salida de cada etapa, como lo hemos dicho, como hemos hecho ejercicios, pero también pueden venir especificadas por la temperatura y presión de operación. Yo les puedo decir que opera a la temperatura media del rango de ebullición o a la presión media del rango de ebullición, y ya vimos que también se lo puede hacer de esa forma. O les puedo decir cuál va a ser la composición de la salida de cada etapa. También es importante reconocer que las fracciones líquido y vapor pueden ser observadas gráficamente entre la curva de Rocío y burbuja, ¿no? Es lo que hemos visto. Y recordar también el concepto de azeótropos, que lo vimos hoy día, lo recordamos. Los azeótropos de presión mínima son aquellos de temperatura máxima y de ebullición máxima. Y los azeótropos de presión máxima son aquellos de temperatura mínima y ebullición mínima. ¿Ok? Eso es importante en cuanto a teoría. Bien. Luego, para puntos extras, tienen este ejercicio que lo pueden desarrollar en Excel. Es una mezcla de etil, propil, éter y cloroformo. ¿Ok? Es una mezcla que tiene 10% de etil, propil, éter y el resto, o sea, 90% de cloroformo. En este ejercicio se les pide determinar cuántas etapas de separación son necesarias para que la concentración del compuesto menos volátil sea mayor o igual al 40%. ¿Ok? Eso es lo que se quiere. Ahora, ¿cuál va a ser el menos volátil? Tenemos que ver el diagrama, ¿no? Se conoce que todas las etapas operan a presión constante de 0.5 bar y a la temperatura media del rango de ebullición. Miren que aquí ya no les dice que las siguientes etapas van a tener cierta proporción de líquido y vapor, sino que les dice que las siguientes etapas van a operar a la temperatura media del rango de ebullición de la mezcla que está entrando a esa etapa. Cada etapa va a tener un rango de ebullición diferente, ojo, no es el mismo. Repito esa parte. Cada separador flash, dependiendo de la etapa, va a tener un rango de ebullición diferente. Entonces, para ese rango de ebullición, ¿cuál es la temperatura media? A esa opera ese separador. ¿Ok? Estime la temperatura de operación de cada separador flash, estime la cantidad de producto obtenida al final del proceso y su composición, y luego dice, determine cuántas etapas de separación son necesarias para que la concentración del compuesto menos volátil sea mayor o igual al 40%, pero ahora cambia el este. Si por la corriente vapor de cada etapa se incrementa en 5% la concentración del compuesto más volátil respecto a la entrada de dicha etapa. Aquí ya no les pido, aquí ya no les doy especificación que cada etapa opera a la temperatura media del rango de ebullición. Aquí más bien les digo que en cada etapa se va a incrementar en un 5% la concentración del compuesto más volátil. Les doy otra especificación, que es la otra forma de hacer. ¿Ok? Ahora, ¿dónde está el diagrama? El diagrama lo tienen que armar con datos experimentales. Esta tabla son datos experimentales. A diferentes temperaturas se ha medido el valor de X1 y Y1.
Entonces ustedes van a Excel y meten estos datos para hacer una curva de Excel. Hacen dos curvas, la del punto del rocío. ¿Con qué va a ser la punto de rocío? ¿Con X1 o con Y1? ¿Con qué van a armar su curva de rocío? Porque en el gráfico van a tener dos curvas, no solo una. Entonces, la curva de rocío, ¿con qué lo van a armar? Pregunto. Con Y1. Y la curva de burbuja con X1, ¿no? Arman esas dos curvas y les va a quedar el diagrama TXY. Y es el diagrama que necesitan en realidad, porque aquí vamos a trabajar a presión constante y lo que les estoy pidiendo es la temperatura de cada separador. ¿Ok? Entonces, este es el ejercicio por 2 puntos extras que tienen para realizar el día de hoy. Los 2 puntos se los ganan. Recuerden que los puntos son directos al promedio final. Así que hay que forzarse para ganar esos puntos. Los puntos se los ganan si entregan el ejercicio hasta hoy. ¿Ok? ¿Qué tienen que hacer? El diagrama en Excel con estos datos y resolver estos 4 literales correctamente. ¿Ok? Entonces, voy a subir este archivo de diapositivas al aula virtual y voy a subir el video de la clase de hoy también al aula virtual por si necesitan revisar algo. Hasta el final del día lo pueden subir, ¿ok? Listo. ¿Alguna otra pregunta adicional? Ok. Entonces, solo porque ya es la última clase que tenemos, ya no nos vemos de aquí sino hasta el día del examen. Entonces es importante recordar qué es lo que va para el examen, ¿no? Entonces, para el examen tienen lo que es análisis termodinámico de procesos, cálculo de exergía química, física total de las corrientes, cálculo de exergía de fuel, producto, eficiencia exergética, exergía destruida de los equipos y también de los procesos globales. Conceptos, pueden repasar también de sus pruebas de lectura, de los talleres, de las lecciones. Y en cuanto a equilibrio líquido-vapor, lo que hemos visto de teoría, incluyendo la parte de azeótropos, que lo vieron en práctica. Y la parte del método gráfico, tanto de un separador individual como separadores en serie. Así que ejercicios como el de puntos extras, como el que hicimos hoy, como el que tuvieron en la tarea, como el que harán el día jueves o viernes en el taller, también pueden ser, ¿ok? Las variantes que les he dicho de los diferentes ejercicios también se puede presentar en el examen. Entonces, le voy a pedir al ayudante que esta semana haga un ejercicio diferente al que nosotros hemos hecho en clases y al del taller, para que tengan algunas opciones de ejercicios resueltos. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguna otra pregunta adicional? En el examen no necesitan usar ES, pero si alguien quiere usar ES lo puede hacer. Igual no lo considero necesario porque así como lo hicieron en clase, yo les doy todas las propiedades, ¿no? Entonces no necesitan ninguna librería de entalpías ni nada de eso. Bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta más? Listo. Entonces ya les subo las diapositivas y el video. Y recuerden, si quieren los 2 puntos extras, subir el ejercicio completo, bien resuelto, hasta el final del día. Listo. Eso es todo. Cualquier cosa me pueden escribir al celular cualquier pregunta.